Apocalipsis o Revelación capítulo 17. Vamos a estar allí y vamos a leer uno de estos versículos con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a ver la profecía oculta que había en el libro de Revelación, o oculta no, que estaba allí, no estaba revelada, la profecía sin revelar de Apocalipsis o Revelación, como es la resurrección de Juan Pablo II. Él resucitará. Entonces vamos a ver qué nos dice Dios a través de su palabra. Para eso vamos al libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 17, versículo 10. Dice de la siguiente forma: y son 7 reyes. Miremos, Dios nos habla que son 7 reyes al comienzo del versículo 10. ¿Por qué nos dice que son 7 reyes? Porque los papas ostentan título de rey o de jefe de Estado. Ellos adquirieron esto en un tratado que hicieron en el Tratado de Letrán en el año 29. Ellos simplemente eran obispos de Roma, pero a partir de allí ya tienen ellos un Estado, y entonces a partir de allí ostentan el título o de jefe de Estado o de rey. Lo que pasa es que al que hay en la actualidad no le gusta que le hagan honores. Entonces miramos que ellos son reyes a partir de ese tratado. Bien, entonces sigamos, dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, dice la palabra del Señor, como quien dice, 5 de ellos han muerto. Uno es, y el otro aún no ha venido. Como quien dice, uno es, quiere decir que son 7 reyes, 5 han muerto, hay uno en la actualidad, dice allí, hay uno, y el otro aún no ha venido, cuando se refiere ello a 7 reyes. A 7 reyes. Entonces vamos a ver, a partir del año 29 hasta la actualidad, cuántos reyes, cuántos papas han habido. Nosotros miramos que en el año 29, cuando se hizo ese tratado de Letrán, estaba Pío XI. En el año 20, él comenzó en el año 22 hasta el año 39. Después vino Pío XII, que comenzó en el 39 hasta el año 58. Después vino Juan XXIII, que comenzó en el año 58 hasta el año 63. Después vendría vino Pablo II, del año 63 hasta el año 78. Y después viene Juan Pablo I, dice Juan Pablo I, del año 78. Él dura 33 días allí, duró muy breve tiempo, hasta ahí mismo, duró 33 días en el año 78, pero después lo sucede a él Juan Pablo II, del año 78 hasta el año 2005. Entonces miremos que hasta Juan Pablo han habido 6 reyes, pero después vino Benedicto XVI, que sería el 7º, y Juan ve 7 reyes. Juan no ve el 8º rey, que es Francisco. De todas maneras, vamos a verlo porque lo vamos a discernir parte por parte. Entonces dice, el uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Si nosotros vemos que Benedicto, el tiempo que duró fue poco porque él renunció. Ahora, ¿por qué renunció? Tenemos que saber algo, y no solamente, vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte final, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Ahora, Dios le habla a la iglesia, Dios no le está hablando al mundo como tal, porque el mundo natural no entiende estas cosas. Nosotros lo podemos ver a través de la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, donde dice que para el mundo es locura lo que nosotros hablamos, y para ellos será una locura cuando nosotros miramos, y lo que vamos a hablar aquí, la resurrección de Juan Pablo II. Entonces, esto es bíblico. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es totalmente inminente. La venida de Cristo está a las puertas. Esto prácticamente estamos viviendo es horas extras. Y lo que Dios quiere es que la iglesia no se quede, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a llegar? A través de la oración, a través de la intercesión. Nosotros tenemos que interceder por esa iglesia. Tenemos que interceder por aquellos hombres y mujeres que un día estuvieron dentro de la iglesia. Allí tal vez estuvieron atrás del atril y llevaron un mensaje, una alabanza, una oración, pero que hoy se han apartado. Y Dios no quiere que nadie se quede, porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, aunque estamos hablando de la resurrección de Juan Pablo, pero tenemos que saber hablar todas estas cosas. Cristo se lleva a la iglesia y también se lleva al Espíritu de Dios, que entonces allí no quedan sino dos caminos: o hacerse poner la marca, que eso lo vamos a ver ahora, la marca de la bestia, y vamos a ver quién es la bestia y quién es el falso profeta y quién es el anticristo, porque estamos viendo lo que es la resurrección de Juan Pablo II. Entonces les queda solamente 2 caminos: o hacerse poner la marca e irse directamente al infierno, o hacerse
cortar la cabeza, porque el anticristo o esa bestia los va a perseguir y los va a decapitar, va a ordenar la decapitación de ellos. Ahora, si no se arrepienten, pues de hecho también se van para allá. Por eso Dios dice, tenemos que arrepentirnos. Ahora vamos a ver nosotros que en la gran tribulación, aunque pues no estamos hablando de eso, pero tenemos que tener información, pues se va a predicar la palabra bastante y va a ser mucho el pueblo que se va a arrepentir y va a llegar a los pies de Cristo y va a ser salvo. Bien, sigamos. Entonces dice, es necesario que dure poco tiempo. Ahora, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Entonces miramos que el séptimo rey vino, pero dura poco tiempo. En este instante, entonces viene Francisco, es elegido, pero Juan no ve a Francisco. Entonces, ¿qué está pasando allí? Juan no ve a Francisco, pero ¿qué pasa allí? La palabra dice que Dios, dice la palabra en la segunda carta de Pedro. Vamos a buscarla con el poder del Padre, del Hijo, la dirección del Espíritu Santo. Vamos a la segunda carta de Pedro, a ver Dios que nos dice allí, capítulo 3. Dice, segunda carta de Pedro, estamos en la primera, vamos a la segunda. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice la palabra del Señor. Versículo 9 dice, miremos lo que dice la palabra del Señor. Es claro y nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Mira, Dios está diciendo que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué nos quiere decir con esto? Dios no quiere que nadie se quede de la iglesia. Dios quiere que todos nosotros nos vamos. Cuando Cristo venga por la iglesia, cuando Cristo venga y el arrebatamiento, no se quede absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga por la iglesia, se lleva a la iglesia y se lleva al Espíritu de Dios. Y esto queda gobernado netamente por un gobierno satánico. Eso lo podemos ver en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, cuando dice, escrito está, entonces está diciendo Dios que allí hay poder. ¿Hay poder en qué? Porque ya el misterio de la iniquidad fue revelado. Dice, porque está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando habla de iniquidad, de pecado, está hablando de pecado, está hablando de maldad, de depravación, se está refiriendo al anticristo, se está refiriendo a ese gobierno de un solo hombre, y se está refiriendo al nuevo orden mundial. Todas estas cosas, tenemos que mirar todas estas cosas. Entonces aquí dice, no queriendo que ninguno perezca. Miremos, mira lo que dice Dios en sus palabras. Dios no quiere que ninguno de la iglesia, ninguno perezcamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De entrar en arrepentirnos todos. Tenemos que pedir perdón, tenemos que orarle, doblar rodilla, buscar de la intercesión. Estamos viendo lo que es la resurrección de Juan Pablo II, lo vamos a ver. Entonces dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces, seguimos. Entonces miramos que dice en el versículo 12, dice, la bestia que era, ya aquí se refiere a la bestia. La bestia que era quiere decir que ya no está, ya desapareció. Y no es. Cuando se está refiriendo a esto, se está refiriendo al sexto rey, al sexto papa. Como dice, la bestia que era y no es. Entonces, pasemos acá, vamos acá para que miremos, dejemos allí, no vamos a perder el hilo. Vamos al versículo 8, allí mismo del capítulo 17, y dice la siguiente forma. La bestia que has visto, le dice Cristo a Juan, porque eso en el Espíritu, dice, la bestia que has visto era y no es. Se está refiriendo al sexto rey, al sexto papa. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué hablamos de la bestia. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a la perdición. Mira, está para subir de los profundos infiernos e ir a la perdición. Entonces, tenemos que entender esto, la palabra, por eso esto tenemos que ponerle demasiadamente cuidado, demasiada atención. Entonces, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro, cuyos moradores no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán y viendo a la bestia que era y no es y será. Se está refiriendo a ese sexto papa. Pero entonces vamos, de allí, sin ir a perder este versículo, vamos al capítulo 13. Miremos lo que dice la palabra del Señor, para que nos vamos entrando en calor, para que vamos viendo, porque estamos viendo lo que es la resurrección de Juan Pablo II. Aquí nos dice, versículo 4 dice, vamos al 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte.
Ahora que dice Dios en su palabra y escrito está, dice, vi una en sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si nosotros miramos, Juan Pablo II fue herido de muerte en el año 81, el 13 de mayo del año 81. Él fue herido de muerte en el año 81. Entonces, y la tierra realmente se maravilló por eso. ¿Por qué? Porque fue sanada. Y estamos hablando de las características de ese papa. Y vamos a ver, ya entramos a ver las características de la bestia. Entonces, tenemos que ya darnos cuenta quién es la bestia. Ahora, y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra la bestia. Bien, si nosotros miramos acá, pasando más adelante, en el versículo 14 dice, y engañaba a los moradores de la tierra. Ya estamos de entrada, o ya entramos en la gran tribulación, porque todo esto sucederá en la gran tribulación, no antes. La resurrección de Juan Pablo II sucede cuando en la gran tribulación. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Dice, entonces, y engañaba a los moradores de la tierra con señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia. Se está refiriendo al falso profeta. Y nosotros tenemos que mirar que Dios nos habla del diablo, del falso profeta y de la bestia. Entonces, tenemos que mirar porque estos hombres, lo que es la bestia, es un religioso. Y Juan Pablo puede ser uno religioso de mucho peso. Los papas tienen mucho peso, tienen relaciones con todo el mundo prácticamente. Y en este instante estamos hablando del falso profeta. Entonces, dejémoslo allí, vamos a ver allí. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se hacían, han permitido hacer en presencia de la bestia, dando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Ahora, nosotros miramos, perdón, que Juan Pablo también fue herido con una espada. Lo que pasa es que esto se mantuvo en secreto. Eso solamente se vino a revelar o a sacar a luz después de que él murió. Él fue herido el 12 de mayo del año 82 por un cura español en Fátima. Entonces, miremos, ya tiene las dos cosas, las características de la bestia. Entonces, vamos allí, sigamos. Y vivió. Él vivió, él no se murió. Él murió de muerte natural. Y se le permitió infundirle aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no lo adorasen. Miremos, allí habla de que se le dio aliento a eso. Pero ¿cómo hacemos para darle aliento a eso? Si nosotros miramos acá atrás en el versículo 2, nos dice, en el capítulo 13, versículo 2, parte dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando hablamos nosotros de dragón, nos estamos refiriendo aquí ¿a quién? A Francisco, porque Francisco en el instante en que el séptimo papa muera, eso es la gran tribulación, y el séptimo papa es Benedicto, entonces Francisco pasa allí a ser el séptimo y le cederá el trono ¿a quién? A Francisco, el que está en la actualidad, a Juan Pablo. Entonces Juan Pablo pasa a ser el octavo. Y entonces, ahora vamos a ver, sigamos, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces miremos que este papa le da el trono al otro, porque entre papas se pueden dar ese trono. Entonces dice ahora, en el 16 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y se hiciese matar a todo el que no la adorase. Miremos, la imagen se le dio autoridad para que hablase, no para que viviera, sino para que hablase allí. Bien, entonces dice, y hacía en el versículo, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres y libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué esa marca? Porque cuando este hombre, ahora vamos a ver, sigamos leyendo, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Entonces sigue diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, perdón, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces quiere decir que Juan Pablo II es el 666. Es la bestia, porque aquí nos habla de la bestia. Y al ser la bestia es el mismo anticristo. Y el falso profeta es Francisco. Entonces miremos que entre ellos es un gobierno netamente, como lo dice Dios en su palabra en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, es un gobierno puesto por el mismo diablo, los demonios lo reprendan. Ya el diablo fue vencido hace más de 2000 años. Ahora nosotros miramos que a partir de ese momento, si nosotros miramos que a partir de ese momento, vamos a ver aquí, vamos, sigamos. Dice, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7
y va a la perdición. Entonces ya miramos nosotros que a partir de ese momento en que este hombre resucite, ¿cómo va a resucitar? Porque si nosotros miramos que el templo, eso es cuando entre y profane el templo en Jerusalén, porque es la única parte donde realmente se hace sacrificio. Entonces ese templo en la actualidad no está construido, pero esto va a ser construido cuando entremos a la tribulación. Y entonces cuando allí se permitirá ya hacer los sacrificios y todo. Entonces cuando este hombre de pecado, Juan Pablo II, entre al templo, coloca su imagen que le hizo hacer el falso profeta, es una abominación. A partir de ese momento, nos dice la palabra del Señor, comienza la gran tribulación. Ahora, si nosotros miramos la palabra del Señor, nosotros vemos, por ejemplo, vamos a buscar aquí, dice, aquí está, dice, la palabra del Señor y vi una, bueno, vamos al versículo 4, 13:4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra la bestia? Ahora vemos el versículo 5, dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad a esa bestia, que es Juan Pablo II, para que pueda solamente actuar 42 meses, como que dice 1260 días. A partir de la gran tribulación, a partir de que este hombre entre al templo y lo profane y coloque su imagen allí, tiene 1260 días. A partir de ese momento comienzan los juicios de Dios, que eso ya más adelante yo lo he explicado y lo vamos a volver a explicar, como es cuando se abre el primer sello, cuando la primera trompeta, las copas de la ira, todo eso. Entonces tenemos que mirar todas estas cosas, pero aquí solamente estamos viendo lo que se trata de la resurrección de Juan Pablo. Entonces vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Entonces miremos, ya vimos nosotros que Juan Pablo resucitará. A partir de ese momento se cuentan 1260 días, que es lo que va a durar la gran tribulación. Ese hombre pasa a ser la bestia, el 666, y pasa a ser el anticristo. Y Francisco pasa a ser el falso profeta. Entonces, ¿por qué se le coloca una marca a las personas? Porque es recomendado por el falso profeta, a la bestia, porque ellos trabajan juntos allí. Es un gobierno netamente satánico. Por ejemplo, el mismo diablo que los demonios no lo reprenden, ya fue vencido hace más de 2000 años, estaba a los pies de Cristo, a los pies de la iglesia, está encarnado allí. ¿En quién? En Juan Pablo II. Por eso dice la palabra del Señor que esto para el mundo es una locura, porque ellos no lo pueden entender. Y a partir de ese momento se cuentan los 1260 días, y es cuando vienen todos los juicios. Entonces miremos eso. Aquí hasta más adelante miraremos lo que son los juicios del Señor. Pero a partir de ese momento comienzan los 1260 días y comienzan los juicios del Señor. Por eso Dios dice en su palabra, como lo veíamos ahora en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, parte B, parte final, que Él no quiere que nadie se quede. ¿Por qué? Porque allí pues tiene solamente dos opciones. Es cierto, a partir de la gran tribulación también llegan los dos olivos. También ellos van a tener esos 1260 días. Llegan igualitamente que con cuando viene resucitan a este hombre, a Juan Pablo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Allí viene, por ejemplo, los dos testigos. Los dos testigos, por ejemplo, vamos al capítulo 11 de Revelación o Apocalipsis y nos dice la palabra, vamos del versículo, dice, pero el patio, bueno, nos vamos al 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ellos también tienen los mismos 1260 días para profetizar. Entonces van a profetizar, pero ellos tienen el revestimiento de Dios, tienen la autoridad, tienen el sello de Dios. Entonces a ellos nadie les podrá hacer absolutamente nada. Pero si nosotros miramos más adelante, el falso profeta, el anticristo, va a perseguir a todas estas personas, a todos aquellos hombres que son los hijos de Dios, su pueblo, y lo va a perseguir. ¿Por qué? Para decapitarlos, para matarlos. Entonces miremos aquí
que aquí lo que dice, y daría mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. El que de la misma manera estos tienen poder para cerrar los cielos y a fin de que no llueva en los días de su profecía. Miremos, ellos tienen la autoridad de cerrar los cielos, lo mismo que los tiene el intercesor. Un intercesor tiene la autoridad, el poder que Dios ha delegado. ¿Por qué? Quiero hacer acotación de esto. Porque el intercesor tiene un sello más que aquellos otros que no son intercesores. Ese es algo. Así mucha gente no lo quiere reconocer. Si nosotros miramos, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, lo dice en el capítulo 3:20 de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si tú abres tu corazón yo entraré y cenaré contigo. Cuando nosotros entramos, Cristo abrimos nuestro corazón para que Él entre a nosotros recibimos un sello, todos lo recibimos, como lo dice en la carta de los Efesios, así lo dice, tenemos un sello. Pero en el libro de Ezequiel dice la palabra del Señor 9:4, dice que Él le dijo al ángel que pasara por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y le pusiera un sello en la frente a aquellos hombres que clamaban, que gemían, por todas las naciones que hace en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el intercesor es el único que tiene dolor, que siente amor por la humanidad, por todo aquel que está perdiendo. Y él tiene un sello más que los demás y tiene autoridad que Dios le ha delegado a él. ¿Para qué? Para abrir y cerrar los cielos. Bueno, sigue diciendo. Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra en todas las plagas, cuantas veces quiera. Bien, entonces ya miramos nosotros a cortos rasgos cómo es la resurrección de Juan Pablo II. Él es el anticristo, él es la bestia, él es el 666, Francisco es el falso profeta, pero eso sucede después de que Benedicto muera. Esto sucederá todo a partir del momento en que comience la gran tribulación. Ya para esa época nosotros no estaremos aquí porque ya Cristo ha venido por la iglesia, ya estaremos en la voz del Cordero, y quiero manifestarles, la venida de Cristo es inminente, nosotros tenemos que estar preparados para esto. Más adelante lo vamos a ver, y yo también lo he enseñado a través de las redes sociales, a través de los videos, de la enseñanza. Bien, les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Yo voy a hacer una oración para que todo aquel amigo o amiga que no ha aceptado a Cristo, yo sé que ha tocado su corazón, abras tu corazón y dejes que Cristo entre a tu corazón y haga la persona que tú quieres, te arrepientas. Reconozco que estuve apartado de ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, reconozco que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso vivo. Yo abro mi corazón para que seas tú entrando en mí, haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios en su palabra, y escrito está que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación. Y hoy te ha tocado este turno a ti, coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti, no desplaces tu cursor hacia abajo, cualquier comentario, por leve que sea, hazlo, que todo esto sirve para edificación de la iglesia. Bien, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez, que las bendiciones de nuestro Señor Jesús Cristo lleguen hasta acá, donde quiera que se encuentren. Amén.